Muy buenos días compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Camilo Gaviria, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento les voy a hablar sobre la unidad 1, fase 2 del intercambio cultural de antropología cultural. En este caso tengo unas introducciones, en este caso vamos a hablar qué es la culturación y cuáles son los procesos que pueden seguir en un contacto interétnico, explicación de las imposiciones de proyecto de desarrollo, promoción de creencias religiosas genera la culturación de un pueblo y un caso de aculturación. ¿Qué es la aculturación? Es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinadamente aspectos de cultura descubierta, usualmente el testimonio de propias bases culturales. La colonización suele ser a causa externa de culturación por común. En este caso, lo que trata de decir esto es que cuando se unen dos grupos culturales o dos grupos de indígenas, siempre hay dos tipos. Está la cultura foránea, que es la que llega, es la que siempre trata como de generar una aculturación, que es la de meter temas como la cultura, la gastronomía, la religión, imponerlo sobre ellos, más o menos lo que trata de decir eso. Procesos para seguir un contacto interétnico. En este momento ellos son seis, en este momento son seis. Vamos a hablar del primero, que es la destrucción. Es cuando son sometidos y pueden producir un unicidio, que es la eliminación de los patrones culturales, o un genocidio, que es la eliminación de los miembros. El segundo, que vemos, la dominación. La dominación es cuando los foráneos, que son la cultura foránea, es la que domina a los nativos por un beneficio para ellos, sea por dinero, por mujeres también. Tercero, tenemos la resistencia. Es cuando los nativos se resisten como al cambio que los foráneos les exigen a ellos, porque pues obviamente ellos no requieren de eso. La supervivencia, en este caso, es cuando los nativos logran transmitir sus creencias a sus generaciones. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que ellos, como ya están con los foráneos encima, ellos tratan como de seguir con sus creencias y tratan de que a sus hijos y a los hijos de sus hijos se siga transmitiendo ese mismo conocimiento que ellos tenían o la misma cultura que ellos manejaban. La quinta es la adaptación, ya es cuando el nativo como que se adapta a los cambios generados por el foráneo. Eso obviamente no son todos, pero la gran mayoría ya tratan como de tener esa asimilación sobre ellos. Y ya la sexta, modificación. Ya es cuando ocurren los cambios, ya es cuando ocurren los cambios reemplazando, modificando los patrones culturales que el grupo nativo tenía anteriormente. ¿Sí? Bueno, siguiente punto, tenemos la imposición de proyectos de desarrollo. Normalmente, como se ven acá, normalmente son genocidios, etnocidios o ecocidios controlados contra los pueblos. Porque normalmente cuando pasa esto es cuando el gobierno, prácticamente el gobierno, quiere hacer como un proyecto y trata de pasar por encima, en algunos casos por encima de la cultura indígena. Como se ha visto en muchos casos aquí en Colombia, hay casos donde tratan de quitar, de demoler todo lo que son los árboles y todo ese tema. Y aunque en algunos casos ellos han recibido algunas ayudas, que ellos también pues tienen un beneficio, que de pronto el gobierno, por su alquiler, por decirlo así, les dan una generación. Eso es un proyecto de desarrollo. En las creencias religiosas es cuando reemplaza las creencias por la religión foránea, ¿sí? Ya como las tradiciones que ellos tenían por una creencia ya de un dios o de un objeto que ellos generaban normalmente. Pero de momento eso ya lo que ellos hacen muchos cambios. La religión siempre, en tiempos de atrás, siempre se ha manejado ese tema, que la religión siempre ha impuesto su forma de ver. Y más cuando un foráneo le llega a un nativo. Caso de un proceso de aculturación. En este caso, escogí uno que estuve leyendo sobre los indígenas arhuacos. Voy a decirle que son los indígenas arhuacos. Son los icas o icas, llamados comúnmente arhuacos. Son un pueblo amerindio que habla de un idioma de familia chicha y habita en la intervención de mediante la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sí? Ello que pasó fue que en 1915 entraron en un grupo que llamaban los capuchinos. Ellos, digamos que fueron los foráneos, ellos entraron a meterse en el grupo de ellos y meter
sus cosas, su aculturación, como fue la religión, todos los temas que se metieron hasta con mujeres, reprimieron, no nos dejaban ni hablar el tema nativo de ellos, estaba prohibido hablar la lengua que ellos tenían nativa, estaba prohibida. Los niños chiquitos, aquí tenemos los capuchinos, aquí, digamos, aquí dice, son unos grupos conocidos como los hermanos menores, son una reforma de los franciscanos de la Reformación y la primera orden de San Francisco. Imagínense que ellos eran capaces de mandarlo a los niños, a los huérfanos, o no necesariamente a los huérfanos, a los niños los mandaban para orfanatos, para que ellos se criaran con esa misma ideología que ellos tenían. Obviamente sin aprobación de los padres, ¿sí? Inclusive sus mujeres, las mujeres de los nativos eran casados con ellos, pues para que el linaje no se viera afectado con ese tema. Y hubo riesgo de supervivencia, donde hubo hasta genocidios hubo sobre ese tema. Ya en 1982 fue cuando ya los nativos, los arhuacos, se impusieron y dijeron, no, ya no más, hasta aquí, vamos a dejar hasta aquí. Se fueron hasta el edificio de ellos y pacíficamente fueron y hablaron, y pues ya hoy en día ya los arhuacos siguen con su propio linaje, ¿sí? Ya ellos siguen todavía con su supervivencia. Ya esto es todo, espero les haya gustado, muchas gracias, fue un placer.